Hola estudiantes del grado 11, el día de hoy estaremos profundizando un poco más acerca de la literatura del realismo europeo. Estaremos comprendiendo su tiempo, sus obras, sus autores, sus características y mucho más. La clase anterior estuvimos hablando acerca de la literatura del romanticismo y queremos destacar que esta literatura se dio inicio en las últimas décadas del siglo XVIII y las primeras del siglo XIX. Fueron testigos del surgimiento de un movimiento cultural, social y político al que se denominó romanticismo. Pero el día de hoy estaremos ampliando acerca de la literatura del realismo, una literatura en la que vamos a aprender mucho más. Les cuento que esta literatura es una corriente literaria que tuvo su apogeo en Europa durante la segunda mitad del siglo XIX. Surgió a partir de las teorías del positivismo y sus tres estadios de Augusto Comte y del evolucionismo de Darwin. En anexo a este video podrán ampliar un poco más acerca de estas teorías. Los escritores de este movimiento quisieron aplicar a sus creaciones la observación objetiva de la realidad. Posteriormente, la aplicación de la metodología científica a la novela da paso al naturalismo, que pretende documentar la realidad en sus aspectos, tanto sublimes como vulgares. Ya a finales del siglo, en la década de los 80, hay una reacción contra el racionalismo científico que se concreta en la búsqueda de la belleza en un principio que se denominó el arte por el arte y que constituye el simbolismo francés, movimiento transgresor de concepciones y reglas artísticas que según sus exponentes limitaban la poesía y su verdadero objetivo. La literatura de este periodo, por una parte, gira en torno a la realidad, a la representación de la sociedad y sus problemas vitales, y por el otro alrededor de la subjetividad y el conocimiento del mundo a través de la poesía. Por esa razón, lo literario nunca fue directamente influenciado por los cambios sociales y por la visión de la sociedad de la época. ¿Qué consecuencias sociales desencadenó la revolución industrial en Europa? Con la revolución industrial llegó la necesidad de emplear un gran número de personas en las fábricas, pero en un principio las condiciones de trabajo eran infrahumanas, es decir, jornadas laborales de hasta 12 horas o más, ambientes insalubres, salarios muy bajos, accidentes que las empresas muchas veces no las aceptaban ni las reconsideraban. Ante esta situación emergió un movimiento social de trabajo que inició una lucha por los derechos de los trabajadores. Dicho movimiento obrero aún continúa vigente en gran parte del mundo, ya que en muchos lugares los trabajadores aún no cuentan con las condiciones necesarias para llevar una vida digna. Otra de los aspectos del realismo sería responder a la pregunta ¿qué impacto tuvieron los actos independentistas de las colonias latinoamericanas para Europa? Durante el siglo XIX, la gran mayoría de los países latinoamericanos lograron su independencia. Este hecho tuvo diversas consecuencias para los países europeos. En primer lugar, se quedaron sin territorio que les tributasen impuestos, lo cual frenó en alguna medida su desarrollo económico. En segundo lugar, un gran número de europeos se vieron obligados a regresar a sus tierras de origen, lo cual ocasionó ciertos trastornos sociales y por último hizo surgir en la mentalidad europea la idea de una América libre, que daba sus primeros pasos de manera independiente en la historia en las esferas de lo económico, lo social, lo político y lo cultural. También algunas características a destacar del realismo que queremos en esta hora que usted pueda tenerlas en cuenta. Está la verosimilitud. Es importante que los personajes, el argumento y el lenguaje sean creíbles, como un espejo de la realidad. Los realistas hacen hincapié en la mimesis,
Es decir, la imitación de la vida que el escritor logra a través de la observación minuciosa de la sociedad, la gente, su habla y sus costumbres. Por eso es importante para la literatura del realismo que lo que se diga sea creíble, sea tal cual estaba sucediendo en ese tiempo. Otra de las características del realismo es que hay una descripción detallada. No se deja nada a la imaginación. Los escritores describen las fisonomías de los personajes, es decir, cómo era físicamente esa persona, sus personalidades, si era melancólico, si era colérico, si era sonriente, si era triste, si era iracundo, también sus debilidades, fortalezas, sus vestiduras, viviendas, lenguaje, entre otros. También hay una preferencia por un narrador omnisciente, es decir, para describir a los personajes y sucesos con tanto detalle, el narrador no puede ser otro que omnisciente, que está enterado de todo, hasta de los pensamientos de los personajes. Otra característica a destacar, el estilo directo y natural. Los escritores realistas dejan atrás la grandilocuencia de los románticos, es decir, un lenguaje sublime, subjetivo, ¿sí? Y buscan la naturalidad de la expresión y hasta emplean coloquialismos en el diálogo de los personajes, es decir, un lenguaje popular que se pudiese entender. Compromiso social. Algunos escritores incorporan el argumento, ciertas posturas, ya sean políticas o religiosas, prefirieron las novelas de tesis. Sin embargo, por tanto enfatizar estas posturas en algunas de estas obras, los personajes aparecen como estereotipos maniqueístas. Entonces, estas son las características para destacar de la literatura del realismo, que sus argumentos y sus historias fueran creíbles, había una descripción detallada, una preferencia por un narrador omnisciente, un estilo directo y natural en sus obras, en sus narraciones que se pudiese entender, y un compromiso social. Estas son pues algunas de las características del realismo. Otras que hacen como una diferencia entre cómo era la narrativa y la lírica. Entonces aquí podemos entender que en el realismo se hace una ruptura con el romanticismo, recrea la realidad de manera objetiva, describe los intereses y sufrimientos de las clases desfavorecidas. Hay un naturalismo, es decir, presenta al ser humano encadenado a su herencia genética y al medio en que vive. Cambia en la literatura, en la lírica, toma un poco acerca del simbolismo. ¿Por qué? Porque exalta la espiritualidad, la imaginación y los sueños, y hay un hermetismo en el contenido y versificación libre. Esas son las características de la literatura del siglo XIX en Europa, ¿sí? En cuanto al realismo, ¿sí? Trata de romper con el romanticismo, pero sí deja una parte de la lírica en el realismo que no la deja de otro lado. Principales autores del realismo. Aparece Charles Baudelaire. Estudió Derecho, escribió textos de crítica de arte y poesía, es autor de Las Flores del Mal, donde describió una diversidad de experiencias humanas, desde las más sublimes hasta las más sórdidas, y El Spleen de París, también conocida como Pequeños poemas en prosa. Otro autor de la literatura del realismo, Stendhal. Su obra más destacada es Rojo y Negro, una historia donde la pasión, los desencuentros y el romanticismo se unen sin excluirse. También otra obra, La Cartuja de Parma, presenta un personaje femenino inolvidable. Su ensayo sobre el amor es legible y polémico. Y otro autor que no podría faltar es Arthur Rimbaud. Este poeta anticipa la liberación del lenguaje, a la cual el movimiento surrealista llevará a su extremo a partir de 1825,
Su forma de entender la poesía se aprecia en sus dos libros más interesantes, unos de los cuales ustedes hablaron, como es Una temporada en el infierno e Iluminaciones. Representa la esencia del malditismo. ¿Qué es el malditismo? Eran denominados unos poetas malditos porque ellos rechazaban los valores de la sociedad y le tenían un gusto por la provocación, la rebeldía y los comportamientos antisociales, y por eso eran denominados poetas malditos. Los autores y muchos más hicieron parte de la literatura del realismo. Y hablando un poco de esta obra, Las Flores del Mal, este poema de Charles Baudelaire, hay una parte donde expresa este título o un subtítulo titulado Una mártir. De acuerdo al análisis que se le hace a este poema, este autor o la persona quien supuestamente era el que escribía esta narración, era que se había enamorado de una mujer, pero ese amor no era correspondido. Esa mujer fallece, y al fallecer se escribe este poema por la tristeza de no poder contar con ese amor, y de que aunque estaba ya muerta, le escribió esta parte de este poema. Las Flores del Mal trae bastantes poemas, pero en este se titula Una mártir. Este es el análisis que se le puede hacer a este poema o a esta descripción. Está en la literatura del realismo. Esperamos que tomen ese tiempo para aprender más acerca del tiempo, de sus características, de sus autores. Si alguna obra le ha llamado la atención, también poder entenderla, comprenderla un poco mejor. Y también los videos que estaremos anexando a este video les servirá para comprender y analizar esta temática. Bien pendientes, para en Classroom se les estará informando qué deben hacer. Muchas gracias, Dios les bendiga y que tengan un feliz día.